Bueno, ¿cómo están? Continuamos con nuestras clases. Un pequeño detallito. En la clase número 9 del anterior, aquí he colocado acá en el PDF también que les he enviado, ¿no? En el video me olvidé multiplicar por 2, lo puse. Es que este 2, ¿no? He multiplicado al 3, que salía 18, bueno, 9, ¿no? De esta multiplicación salía 9. Y el otro salía 2,25. Entonces ahí es donde me olvidé multiplicarle por no, 2 puntos, no sé. Vuelvan a realizar esta operación, pero me olvidé multiplicarle por 2 y ya con eso nos estaría saliendo el resultado, que sería este. ¿Listo? Bueno, un pequeño detalle que me he fijado luego al momento de revisar los resultados y quería comentarles eso. Ahora sí, nos pasamos de lo que probablemente no entra mucho a los exámenes de literatura a lo que ha estado entrando últimamente, y esto sí es un tema bastante delicado que hay que tomarla con mucha importancia. No es tan complicado, así que igual, no voy a ser lo más claro posible. En el cronograma no estaba planeado avanzar esto ahora, sino en el último día del curso, pero no lo he configurado bien eso antes. Deberíamos haberlo avanzado en cinemática porque forma parte del tema de cinemática. ¿Listo? Y son eh, sistemas de coordenadas en movimiento. En esta clase es donde vamos a hablar toda la parte de las como cilíndricas y esféricas. ¿Listo? Así que me voy a dar un tiempo de una gran parte de este video para explicar toda la parte teórica porque sé que es algo nuevo, se avanza en semestre. De hecho, es bastante nuevo. Solo van a encontrar material de este tipo en libros de mecánica física, se llama. No lo van a encontrar en libros de física uno. Normalmente no. Tal vez en alguno muy buen libro, sí. Y bueno, a ver, veamos de qué trata esto. Mm, Todo lo que conocemos en cinemática se realizó en un sistema de coordenadas rectangulares. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Me refiero a que hemos elegido el movimiento de alguna partícula en un sistema de coordenadas rectangulares de este tipo. Ahí coloco X, Y, Z. Aquí está el movimiento de la partícula, el vector posición, ¿no? Bajo esta misma idea hemos planteado todos los ejercicios resueltos en cinemática, y de hecho hemos avanzado un tema en el que hemos tomado funciones de variable real, ¿no? En cinemática en 3 dimensiones me refiero. Hemos hecho un breve repaso y hemos visto que el vector posición siempre hemos tomado de esta manera, ¿no? Y ahí, en base a esto, hemos hallado la velocidad, derivando, la aceleración, que eran básicamente sus derivadas, ¿no? Así. Entonces, no ha habido ningún problema. Hemos planteado eh, algunos movimientos que podrían haber en 3 dimensiones, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si ahora, por algún motivo, mi partícula tiene un movimiento de este tipo en 3 dimensiones? O tiene un movimiento de este tipo. O sea, puede que formen un cono, ¿cierto? Puede que forme una esfera, su movimiento. Así que estos movimientos especiales en un sistema de coordenadas como este, sí se podría plantear, pero va a ser bastante complicado o complejo los ejercicios, si queremos resolverlos. Por lo tanto, a partir de ahí es de donde nosotros vamos a plantear las cilíndricas y esféricas. Vamos a cambiar este vector posición a otras coordenadas que obviamente me representen o sean más fáciles de estudiarlas desde el punto de vista cinemático.
No olviden que la velocidad es la derivada respecto del tiempo de esto, ¿no? Y la aceleración dejaremos nomás porque vamos a seguir esa misma idea de derivar. Ya, voy a agarrar el mismo dibujito aprovechando esto y lo voy a pegar acá. Bueno, ahora, como les decía, quiero plantearme el movimiento de esta partícula que está situada en este punto, como si fuera una mosca, no sé. Quiero situarla en un sistema de coordenadas ya no rectangular, sino en coordenadas cilíndricas. Para eso me voy a hacer la ayuda de un cilindro ya de este tipo. Por si acaso este cilindro solo es una ayuda matemática, no es el movimiento, no es nada, no es un objeto ni nada. ¿Ya? En este instante de tiempo se forma un cilindro, ¿no? Si la mosca estuviera más acá, sería otro cilindro, ¿cierto? Si la mosca estaría aquí, sería otro cilindro más grande. Ojalá que esto esté claro. Ahora, ¿cómo son las coordenadas cilíndricas? No sé qué tan al día están con eso, pero vamos a hacer esta idea. Hay varias formas de verlo, pero esta me gusta. Acá les voy a indicar. Todos conocemos las coordenadas cilíndricas desde cálculo 2, que eran rho coseno de tita y rho seno de tita. Estas coordenadas cilíndricas eran como las coordenadas polares, pero en el espacio, ¿no? Porque a z no se le modificaba nada, ¿cierto? Veamos de dónde sale esto. Gráficamente, esa forma de expresar las coordenadas cilíndricas serían así. Esto de acá tiene una proyección sobre el plano X y Z. Esa proyección viene a mostrarme ese radio vector llamado ρ. Todos sabemos que el ángulo se mide a partir del eje X en coordenadas polares, ¿cierto? Este verde y tita están en el plano X y Z, es como si estuvieran en el piso. A la vez sabemos que, aquí voy a anotar eso, ¿no? Tienen su proyección estos sobre el plano X, perdón, el eje X, que como proyección, fíjense, en ese triángulo sería rho coseno, esto de amarillito, ¿cierto? Y la proyección acá, que sería esta, sería el rho seno. Por lo tanto, ese rho coseno es la coordenada en X a partir de ahora del punto, fíjense, de este mismo punto es la coordenada en X y es justamente este cambio de acá, ¿no? Lo mismo en y en Z no cambia nada, sigue siendo lo mismo. Estoy identificando ahora entonces el vector o el punto bajo ese cambio de coordenadas X, Y, Z en función de rho y tita ahora, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué se convierte ahora mi vector posición que era antes? Y eso voy a colocar acá. Inicialmente hemos partido con eso. Vamos a seguir con la misma idea, solo que ahora vamos a cambiar en vez de X, rho coseno, en vez de Y, rho seno de tita. En J sería esto, ¿no? Y en K sería Z nada más. Seguimos en la misma. Ahora, ustedes bien saben que cambiar de coordenadas a coordenadas cilíndricas es irnos desde un vector que está en coordenadas rectangulares a un vector que representaría en coordenadas rho, tita, z. Con eso me refiero a que el vector en coordenadas polares, digo rectangulares, sería así, ¿no? Alguna cosa por IJ, bueno, K o Z, no, no es lo mismo. Ahora mi nuevo vector debería ser así, ¿cierto? Alguna cosa y alguna cosa, en función de los nuevos vectores unitarios ρ, tita y z.
Debería ser así, ¿cierto? Pero fíjense que acá aún no tengo eso. Aquí tengo una mezcla entre coordenadas cilíndricas y rectangulares. Aquí todavía está presente el I y el J, que son ya coordenadas rectangulares. Y acá entra un concepto que se avanza en análisis vectorial, que dice que si yo quiero encontrar el vector ρ unitario, ya en esa transformación que he realizado, solo tengo que derivar el vector posición respecto de esa variable y dividirlo entre su mismo módulo del de arriba. Esta formulita va a servir para todos los casos que yo quiera encontrar, también esto y los demás. ¿Listo? Entonces veamos cómo derivamos esto. Si derivamos este vector respecto de ρ, tendríamos, de esto va a ser 1 y solo nos quedaría coseno en I. Aquí va a quedar seno en J, pero acá no tengo ρ, entonces de ese va a ser 0. Aquí abajo hay el módulo de este vector. Como ustedes bien ya saben, es 1, ¿no? Si se han dado cuenta. Esto vale 1. Entonces, fíjense que este vector ρ sombrerito había sido coseno de tita en I más seno de tita en J. Lo cual me va a ayudar bastante porque de este vector, pues coloco del vector posición, fíjense que yo voy a factorizar el ρ y me va a quedar coseno de tita en I más seno de tita en J. Eso me estaría quedando, ¿no? Más Z en K. Pero nos damos cuenta que todo esto es lo mismo que esto. Y a la vez eso es un ρ sombrerito unitario, ¿no? Finalmente podemos decir, entonces, ¿cómo había sido el vector posición en coordenadas cilíndricas? Es ρ en ρ unitario y Z en K. Este es mi vector posición en coordenadas cilíndricas. Y ahí está la demostración completa. Les dejo de tarea a ustedes demostrar cuánto vale esto, ¿no? Pero fíjense que no necesitamos porque directamente aparece el vector posición con simplemente hallando el sombrerito. Aquí hay dos cosas interesantes que notar. Primero que nuestro problema ya no se vuelve en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones. O sea, extrañamente, cuando queremos cambiar de las coordenadas rectangulares a las cilíndricas, nos están botando simplemente estas coordenadas, ¿no? Ρ y Z. No es que haya desaparecido. No piensen que la coordenada en tita ha desaparecido. Realmente está implícito. Fíjense que ρ, sombrerito, tiene o depende de tita, ¿no? Así que aquí adentro está metido el ángulo tita. Pero ya nos estamos trasladando a un análisis de 2 dimensiones. Hay que tener un poco entonces de cuidado en eso. Bueno, eh, seguimos ahora. Este es el vector posición en coordenadas cilíndricas. Vamos a anotar eso. Ahora vamos a hallar la velocidad. Para la velocidad, ya saben que te necesito derivar respecto al tiempo, ¿no? Todo esto. Entonces tengo la velocidad es la derivada respecto del tiempo de esto de acá, más la derivada respecto del tiempo de z por k. Y aquí empezamos a hablar de algo importante. Gráficamente, ¿dónde estará este vectorcito de aquí ρ y este vectorcito k? Y nos vamos a la gráfica. Siendo estrictos, esos vectores están así. Fíjense, la dirección de ρ
es radial hacia afuera. Eso no va a cambiar, se va a seguir siendo algo así. Esa dirección tiene el vector unitario. Obviamente es más pequeño, ¿no? Pero estoy haciéndolo grande para que se note. El vector K sigue siendo hacia arriba. ¿Y dónde está el vector tita? Que no hemos hallado tampoco. Obviamente que existe y como les digo, les dejo de tarea a ustedes demostrarlo. Gráficamente, si hacemos un producto vectorial, ¿no? Ese vector está así, tangente a esta circunferencia naranja que está ahí. Y no deja de cumplir que forman 90 grados entre toditos esos. ¿Listo? Así que quede algo claro aquí. Este nuevo sistema de coordenadas, rho, tita y k, se mueven junto con la partícula. ¿Están viendo? Por eso he dibujado ahí. Es mejor verlo así. Obviamente pueden haberlo dibujado acá, ¿no? Al fin y al cabo, no importa dónde lo dibujemos, pero yo les recomiendo colocar junto con la partícula. O sea que si la partícula está en un momento acá, eso se mueve junto con la partícula también. Sí, ¿listo? Va a servir esa idea para realizar los ejercicios. Por lo tanto, ese nuevo sistema de coordenadas rho, tita y k no son constantes, excepto el k. Fíjense que el k no cambia nada. Y a pesar de que la partícula se mueva, esta dirección no cambia nada, es constante. Entonces, ¿qué va a pasar al momento de derivar acá? ¿Esto por qué no lo he derivado directamente? O sea, alguien tal vez me puede decir esto queda así, ¿no? Pero no. Estamos viendo que esto no es constante. Ya les he vuelto a decir, ¿no? No es constante. Así que tengo que aplicar la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Que ahí está. Pero esta acá sí es constante, eso les acabo de mencionar, ¿no? Sale y solo derivo z. Entonces tendríamos z punto y esto se sigue manteniendo constante. Así que me falta esto. ¿Cómo es la derivada respecto del tiempo de rho sombrerito? Acá está rho sombrerito, ¿no? Ya hemos hallado, es esto. Entonces tengo que hallar la derivada respecto del tiempo de coseno de tita en i más seno de tita en j. Y eso es, vamos a ver, la derivada del coseno respecto del tiempo se puede derivar o no. No tan directamente, ¿no? Recuerdan que si estoy con con una variable tita y quiero derivar t, medio que está un poco raro, ¿no? De hecho es una derivada parcial, tal vez. No se puede directamente, no es una derivada parcial, no es una variable extra, sino que esta variable contiene a t internamente. Así que hay que realizar una regla de la cadena, pero para nosotros en física es más fácil decir, le multiplicamos y dividimos esto. Este lo traemos acá y lo intercambiamos, ¿no? Entonces esto queda derivada respecto de tita y nos queda aquí d tita de t. Ahora sí puedo derivar, ¿no? Esta es una regla de la cadena. Entonces la derivada del coseno va a ser, está, menos seno. Pero no nos olvidemos que aquí hay una multiplicación que es tita punto, ¿no? La derivada de tita respecto de t. Y no se deriva, ¿cierto? Es constante, entonces se queda. Bajo esa misma idea, ¿cuánto es la derivada del seno? Es coseno. Ya sabemos que hay una regla de la cadena y que j es constante. Entonces esto había sido menos seno de tita en i coseno de tita en j. ¿Y qué cosa es esto? Pues ahí, ¿no? Si hallamos, ya de una vez, su tarea vamos a resolver. Tita sombrerito, que sería la derivada de r respecto de tita sobre su módulo, ¿no? Ya hemos visto eso. Rápidamente derivaremos. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de tita? Es menos rho seno de tita en i. De esto va a ser rho coseno de tita en j. Y nada más, ¿no? Z, bueno, no tiene tita. El módulo de esto ya pueden sacar es rho. Y finalmente me queda simplemente menos seno de tita en i más coseno de tita en j. Y esto es lo que justamente se tiene acá, ¿no?
Y decimos luego, llego a la conclusión de que la derivada de esto no había sido tan sencillo, ¿no? No es constante rho, así que me queda simplemente tita punto por tita sombrerito. Así que, entonces, la velocidad, ¿cómo había sido? En coordenadas cilíndricas. Había sido rho punto rho sombrerito. Más rho por esta multiplicación. Entonces sería rho tita punto por tita sombrerito. Y en z no cambiaba nada, ¿no? Era z punto. Y ahí está. Esa es la velocidad en coordenadas cilíndricas. Interesante, ¿no? Todos tienen unidades por si acaso de velocidad. Ya no se van a preocupar de las unidades. Tengan confianza. Ahí lo he hecho, entonces este procedimiento un poco despacio. Voy a volar ahora sí con la aceleración, si no se nos va a pasar todo el video. Y digo, bueno, a este lado derivo respecto del tiempo, tenemos la aceleración. Derivada de esto respecto del tiempo. Derivadas del tiempo de este triple producto, ¿están viendo? Y esto sí es fácil, porque la derivada de esto solamente es z punto segunda, porque k sigue siendo constante. Entonces, ¿qué me queda? Derivada del primero, ¿cierto? Que ahora va a ser rho dos puntos por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, pero esto ya conozco, de una vez colocaré. Es tita punto y tita sombrero, ¿no? Eso es lo que hemos hallado hace rato. Listo, ya está la derivada de esto. Más. Ese es un triple producto. A ver si me siguen. La derivada del primero por los otros sin derivar, más el primero sin derivar, la derivada del segundo por los otros sin derivar, más ahora estos dos no derivo y derivo esta cosa. Esto es eso sí que no lo tenemos, ¿no? Más z segunda en k. ¿Cuánto es la derivada de esto? Tengo, aquí está, mi función tita sombrero. Del seno es coseno, ¿no? Entonces tengo menos coseno de tita, pero ya he derivado tita, no nos olvidemos colocar esto. Del coseno es menos seno. Entonces aquí es menos seno. Estoy derivando tita, entonces tita punto en j. Factorizamos aquí el menos tita punto y nos queda coseno de tita en i más seno de tita en j. ¿Esto es algo? Sí. Ahora vamos a ver qué cosa es. ¿Cuál de los dos unitarios? Aquí está. Rho sombrerito había sido entonces esto. Entonces, la derivada de esto respecto de t había sido menos rho punto rho sombrerito. Ya con todo eso voy a, bueno, esto simplemente copiar, pegar ahí. Esto va a ser entonces rho punto por rho sombrerito. Y negativo, ¿no? Entonces aquí esto se vuelve rho al cuadrado y rho sombrerito. Ordenando entonces esto, la aceleración va a ser rho sombrerito con rho sombrerito. Tendríamos factorizando rho dos puntos menos rho por tita punto al cuadrado. Los que tengan simplemente estos tres serían, ¿no? Los que tienen rho tita sombrerito. Entonces tenemos ahí más dos veces esta cosa, más rho tita segunda y más z segunda en k. Y ahí tienen la aceleración en coordenadas cilíndricas. Bueno, de esa manera se demuestran entonces esos tres.
No sé si puedan memorizarse las fórmulas, ¿no? Porque fíjense que la aceleración es un poquito larga. Yo lo que hago es demostrar esto una y otra vez, entonces, bueno, en un examen hay que volar haciendo esto, ¿no? Pero normalmente los ejercicios solo piden aceleración, velocidad. Normalmente aceleración, les cuento que no mucho. Llegan hasta velocidad, entonces yo creo que la logran, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, realizamos ahora las coordenadas esféricas. La idea es la misma, solo que aquí van a cambiar ciertas cosas, ¿no? Tengo ahí el movimiento de una partícula, esa partícula que esté acá. Ya sabemos que he comenzado yo con mi vector posición en rectangulares. Ese sería. Ahora voy a suponer que mi partícula tiene en coordenadas esféricas. Y voy a dibujarme ahí una esferita, pero ya saben que la esferita solo es de ayuda, ¿no? La esfera que voy a dibujar es de ayuda, solamente. Y la voy a dibujar en el primer octante. Ya más o menos ahí sería. Esto va a tener una cosa así. No, voy a cambiar mi objeto. Va a estar ahí. Para que se note un poquito mejor eso ya. Listo. Bueno, ahí voy a ampliar un poquito. Ya tengo entonces todo aquí lo que voy a necesitar. Bueno, mi punto en movimiento está acá. Y vuelvo a decir, ¿no? Recuerden que en coordenadas esféricas ahora el vector netamente es esto, ¿no? El vector R. El vector posición es realmente el vector también posición en coordenadas esféricas. Ya bueno, no se nota, no está muy bien mi dibujo, ¿no? Porque esto debería ser una esfera como tal. Ya tal vez hay un poquito. Más o menos. ¿Cómo será la proyección de este vector sobre el plano X y? Sería este ahí, ¿no? Tendríamos este vector. Recuerdan ustedes que en coordenadas esféricas se usa el vector, perdón, la variable tita, ya que es un ángulo, se llama cenital. Empezamos a anotar los nombres porque van a mencionarlos bastante en física. Tita es el ángulo cenital, así se lo llama. Es un ángulo que va desde el eje Z de arriba para abajo, ¿no? Por lo tanto, según ese ángulo, este vector de acá sería, este amarillito, R seno, ¿cierto? R seno de tita. Y si yo hago una proyección en el eje Z, este vector de acá sería, o la posición, R coseno de tita. Ya, hasta ahí estamos bien. Yo quiero hallar la proyección en el eje X, pero todavía no he hallado, ¿no? Aquí. Ahí está mi coordenada en el eje X. Entonces este vector sería, acá tenemos otro ángulo, ¿no? Es el ángulo
Vamos a cambiar esto. Phi. Ahorita les explico por qué el cambio, ¿ya? Ese phi recibe el nombre de ángulo azimutal. Entonces tenemos dos ángulos, uno llamado cenital, que va a ir desde arriba hacia abajo, y ángulo cenital y azimutal, ¿cierto? Bueno, según eso, este nuevo vector con r seno de tita de módulo, si yo quiero hallar la proyección de aquí, sería r seno de tita, que es su módulo, y esta vez coseno, ¿no? De phi. Lo mismo hago para el eje y. Este sería el r seno de tita, pero esta vez sería el seno de phi, ¿cierto? De esa manera entonces se obtienen las coordenadas esféricas. De hecho, ya son las coordenadas que ustedes la conocían. ¿Cómo hacíamos en cálculo 2? Era r coseno de phi, seno de tita, r seno de phi, seno de tita, y z era r coseno de tita. Y es lo que hemos obtenido ahí con amarillito, ¿se dan cuenta? He obtenido acá las coordenadas mediante una proyección del vector sobre los tres ejes coordenados. Ahora les explico. Se habrán dado cuenta que en coordenadas cilíndricas yo he representado esto con el ángulo tita, ¿cierto? Y esto. Y en coordenadas esféricas estoy ahora con r, tita, y se ha subido de aquí arriba, y aquí he colocado phi. Les comento que esta diferencia no es porque yo arbitrariamente me esté dando. En la mayoría de libros de física realizan esta diferencia para entender que cuando se esté tomando este tipo de vectores o de posición, se esté refiriendo a coordenadas cilíndricas. Y cuando se toma este tipo de posición con el ángulo tita y azimutal y cenital tita y r en vez de rho, se está refiriendo a coordenadas esféricas. Es como que ves una ecuación, ves estas variables, automáticamente te das cuenta que está hablando de coordenadas esféricas. Ves rho, está hablando de coordenadas cilíndricas. En la mayoría, listo, de los buenos libros van a encontrar esa diferencia. Y por eso es que yo ya les estoy mencionando, para que no confundan, ¿no? No escogí eso arbitrariamente. En cálculo 2 siempre escogemos esto, ¿no? Tita aquí abajo y este de aquí arriba phi, independientemente del ejercicio. Pero acá vamos a tener cuidado en esa diferencia, ¿listo? No se vayan a confundir. Por lo tanto, ya una vez definido esto, decimos, el vector posición será, ahora sí me voy a apurar porque si no vamos a tardar demasiado, en coordenadas rectangulares y J y K. Entonces, ¿cómo será en coordenadas esféricas? R coseno de phi, seno de tita, estoy reemplazando nomás, ¿no? R seno de phi, seno de tita, R coseno de tita. Nuevamente, no estamos cumpliendo la regla de irnos de X, Y, Z a las nuevas coordenadas R, tita y phi. Nos falta, ¿no? Seguimos con una mezcla. A ver, entonces yo quiero hallar este vector. Ya saben la formulita, que era la derivada del vector posición respecto de la variable que quiero hallar sobre su módulo. Esto ya saben, no es un invento, pertenece a una teoría, ya les había comentado. Es el último tema que se lleva en análisis vectorial, que se llaman coordenadas curvilíneas. Entonces derivamos, a ver, aquí me va a quedar coseno de phi, seno de tita en I, seno de phi, seno de tita en J y coseno de tita en K. Pueden verificar que su módulo de esto sale 1, así que simplemente me queda esto. De este vector posición, fíjense, a ver, voy a factorizar yo el R. ¿Qué me quedaría? De todo esto estoy factorizando el R, ¿no? Dense cuenta que me va a quedar exactamente lo mismo que acá. Así, factorizando el R de toda esta ecuación. Pero bueno, vaya casualidad que esto automáticamente es
R sombrerito. Entonces, ahí está el vector posición en coordenadas esféricas. Qué interesante, ¿no? Ni siquiera tiene el ángulo tita ni phi metidos acá. Sabemos, pero que dentro del sombrerito R están, ¿no? Esos ángulos, no es que está desapareciendo. Entonces, muy extrañamente, vuelvo a decirles, está en un espacio de 2 dimensiones a una dimensión. Y les cuento que eso es bastante gratificante en otros ejercicios de física porque pues resolver problemas en una dimensión es mucho más sencillo, ¿no? Que resolver en 3 dimensiones. Así que, así que es una herramienta muy, muy poderosa. Y está bien, estamos con bastante tiempo. Entonces, empezamos a deducir la velocidad y aceleración y con eso habríamos terminado esto de coordenadas cilíndricas y esféricas, que como ven, tienen nomás sus cositas, ¿no? Rápidamente, a ver, veamos cómo será el ángulo tita. Ya saben que sería la derivada de r respecto de tita sobre su módulo, ¿no? Entonces empezamos a derivar y tenemos. Del seno es coseno, así que tengo coseno de tita. Del seno también es coseno, así que seguimos en lo mismo. Del coseno es menos seno. Ahí está. El módulo de lo que está aquí arriba, ¿cuánto será? Va a quedar r cuadrado, simplemente r, ¿cierto? A ver, al cuadrado, 1 queda coseno cuadrado. Sí, simplemente es entonces, de acá obtenemos que tita sombrero había sido coseno de phi, coseno de tita, seno de phi, coseno de tita, ya no hay r, ¿no? Seno de tita en k. ¿Cómo será el phi sombrerito? Por eso les decía que sirve para todos los casos. A ver, derivamos entonces. Voy a necesitar esto un momentito, voy a copiar. Eso estoy derivando, ¿no? El vector posición. Ahí está, a ver. R de phi del coseno es menos seno. Entonces tengo menos R seno de phi, seno de tita en I. Del seno es coseno. R coseno de phi, seno de tita en J. Y bueno, esto es cero, ¿no? No hay phi ahí. El módulo de todo esto de aquí arriba sería R seno de tita, ¿cierto? Bueno, pueden ustedes verificarlo. Finalmente, entonces, esto había sido menos seno de tita en I más coseno de phi en J. A ver, un momento. Aquí me estoy equivocando algo, ¿no? Este es R seno de phi. A ver, vuelvo a revisar por si acaso. R de phi es menos R seno de phi seno de tita. Correcto. Aquí es R coseno de phi seno de tita. Listo. En el dense cuenta que esto y esto van a ser seno cuadrado y coseno cuadrado. Se van a ir. R seno de tita siempre queda, ¿no? Está bien. Ah, ya, aquí me he equivocado. Listo. Con eso tengo entonces rápidamente, ¿no? Ahí los vectores unitarios. Ahora, ya saben, comienzo a hallar la velocidad, ¿no? Pero fíjense que voy a necesitar ahora la derivada de R respecto al tiempo. ¿Cómo será? Voy a hacer algo previo, digamos, ¿no? R, ¿cuál R? ¿Dónde está el R? Aquí está el R.
derivo todo esto respecto del tiempo. Así te voy a colocar para que vean, ¿no?, cada paso. Ojalá me entiendan, ver, explicarlo con calma y si no vuelven a ver el video. Estamos de acuerdo que todos estos dependen del tiempo, excepto esto, que ya sabemos que es constante. Entonces tengo la derivada por el segundo sin derivar, más... ¿Se dan cuenta por qué, cierto? Porque estoy derivando coseno de phi. Entonces, tita punto. Y ya saben por qué. Habíamos hecho hace rato. Ahora tengo tita punto coseno de phi y derivada del seno es coseno. Nuevamente, ya saben, por derivar seno de tita aumenta esto. Todo esto en i. Más derivada del primero por el segundo derivar. Ahora, derivada del segundo, ¿no? Es coseno. Igual, ¿no? La misma idea. En j. Más, continúo aquí abajo. Derivada de esto es menos seno. Ahí está. Entonces veo a ver qué es lo que podría aparecer, que me puede salvar. Parece que juntar phi punto con phi punto puede ayudar en algo, ¿no? Y justamente eso. A ver, acá tengo phi punto con estas cosas y acá tengo el phi punto con todo esto. Si yo factorizo de ahí phi punto y seno de tita, ¿qué me queda? Menos seno de phi en i más coseno de phi en j. Eso me quedaría de esa factorización, esos dos. Si yo factorizo de acá lo que yo pueda entre estos tres, ¿cierto? ¿Qué me quedaría? Creo que puedo factorizar, no, solo puedo factorizar phi punto, ¿no? Me va a quedar coseno de phi, seno de tita, perdón. Coseno de phi, coseno de tita en i, seno de phi, coseno de tita en j, menos seno de tita en k. Vamos más arriba. Esto de acá es lo mismo que esto. Por lo tanto, digo, esto había sido de acá, phi sombrero. Todo esto de aquí es esto de acá. Entonces esto había sido tita sombrero. Finalmente, la derivada de r respecto de t había sido phi punto seno de tita en phi. Uy, aquí estoy mal, no era tita, perdón. Tita punto tita sombrero. Entonces, qué sencillo, ¿no? Su derivada. Ahora sí puedo decir para la velocidad. R era así, ¿no? La derivada de R, bueno, obviamente la derivada del vector posición es la velocidad. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más esto por la derivada del segundo. Entonces, la velocidad había sido R punto R sombrero más R por esta derivada, que es lo que habíamos hecho. Finalmente, la velocidad en coordenadas entonces esféricas había sido. Primero se anota normalmente el tit, ¿ya? Y luego este otro de acá. Y esa sería nuestra ecuación de velocidad en coordenadas esféricas.
Es un poquito largo, ¿no? Como pueden ver en coordenadas esféricas, pero no se sale de lo que ya habíamos avanzado. Ahora imagínense para la aceleración. Derivamos esto, ¿no? A ver, vamos. Va a ser, la aceleración es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más esto por la derivada de esto. Aquí hay un triple producto. Derivada del primero por los otros sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, más el primero y el segundo sin derivar por la derivada del segundo. Más, aquí hay un producto cuádruple. Y ahí es donde esto se vuelve muy largo, digamos así. La derivada del primero por los otros tres sin derivar, la derivada del segundo por todos los otros sin derivar, la derivada del tercero, ¿cuánto sería? Del seno es coseno, pero como estoy derivando como ¿no? Por la cadena. Y finalmente más esos otros sin derivar por la derivada del respecto del tiempo. Esto ya lo tenemos, ¿no? Esto creo que no va a ser fácil. Fíjense que hay que derivar todo esto respecto del tiempo. Ese tal vez sea un poco más corto, pero es un procedimiento súper larguísimo, ¿cierto? Que en el que vamos a anotar directamente el resultado y bueno, su tarea de ustedes es hacer hallar eso, si no me lo voy a pasar más, incluso más tiempo de lo que es para ir demostrando eso. No es entonces tan juzgable, van a tener cuidado con eso. Por eso es que normalmente los exámenes no piden esto de la aceleración. Bueno, aquí se los escribo, el resultado, para que lo tengan completito, ¿no? Sus apuntes. La aceleración debe quedar con r dos puntos más r tita punto al cuadrado menos r seno al cuadrado de tita pi punto al cuadrado. Todo esto en r más r tita dos puntos más 2 r punto tita menos r seno de tita coseno de tita phi punto al cuadrado. Todo esto en tita más r seno de tita phi dos puntos más 2 r punto phi punto seno de tita más r coseno de tita punto phi punto, que es una multiplicación aparte, ¿no? Y todo esto en phi sombrero. Creo que hasta ahora he visto solo un examen donde han pedido la aceleración en coordenadas esféricas. Bien, hasta ahí entonces hemos terminado la explicación. Tenemos un poquito todavía de tiempo para este video, en el que podría explicar algunos detalles de todo lo que hemos avanzado hasta el momento. Vamos a dar un repaso. Bueno, este es el sistema de coordenadas en movimiento, ¿no? Ah, sí, nos faltaba aquí indicar dónde están los vectores unitarios. Como pueden ver, el vector unitario radial sigue siendo en esa dirección, así que ahí está. El vector unitario correspondiente al ángulo tita, que sería el tita sombrero, es un vector tangente a esta cosa, por eso he dibujado. Tangente más o menos sería así. Este es el tita sombrero. Y la tangente, bueno, el vector unitario phi
correspondiente al ángulo azimutal es una tangente a este otro de acá. No se nota obviamente porque mi dibujo está en dos dimensiones, pero estos tres vectores en verde forman 90 grados entre sí. Así que cumplen, ¿no?, un sistema ortogonal y la misma idea, va recorriendo junto al punto. Si el punto está acá, esos tres vectores están igual, junto con el punto. ¿Listo? Eso me estaba olvidando mencionarles. Ahí está bien dibujadito. No se olviden los nombres de cenital y azimutal, que en el libro de Alonso Safin normalmente lo van a encontrar con esos nombres. Y todo este procedimiento, ¿no? Como pueden ver, es más matemático, de derivadas y ciertas cosas nuevas tal vez que lo están viendo. Tal vez, ¿no? Tal vez ya lo han visto también, los que hayan llevado análisis vectorial. Y con eso entonces tendríamos ya completo el mapa. Recomendaciones que les puedo dar es que normalmente no entran las aceleraciones en los exámenes. Ya han visto por qué. En coordenadas cilíndricas podría ser, ¿no? En esféricas solo ha habido una sola vez, ¿ya? Donde, bueno, no quedaba de otra, ¿no? A menos que ustedes se recuerden, no se noten en su brazo, al final, no sé. Estaba bien complicado ver esto. Y solo les podría aquí aumentar cuándo usar qué cosa, que tal vez siempre es una pregunta igual recurrente. ¿Cuándo usamos coordenadas cilíndricas y cuándo usamos coordenadas rectangulares? Perdón, esféricas. Bueno, la respuesta sería normalmente, mayoritariamente, mejor dicho. Y la partícula se mueve de estas formas. Creo que es lo más obvio, ¿no? Movimiento, movimiento cilíndrico, lo vamos a llamar, ¿listo? Podría moverse de esta forma. A ver, vamos a ver si se dan cuenta qué forma sería esto. Un movimiento parabólico o para... Bueno, estamos hablando de un paraboloide ya, pero vamos a dejar ahí parabólico. Cuando usamos coordenadas esféricas, igual, la misma idea, voy a agarrar y copiar. Mayoritariamente, si la partícula se mueve, obviamente, creo que está muy obvio decirlo, ¿no? En una forma esférica. Pero no se nota muy bien. Un movimiento esférico. Y ese es el interesante, ¿no? No es lo mismo por si acaso estos dos. Este es paraboloide y este es un movimiento cónico. O sea, hablo de un cono y este es un paraboloide, ¿no? La diferencia, bueno, no están muy bien mis dibujos. Así que a los exámenes han entrado esto y esto. Y bueno, ahí ha sido el problema, ¿no? Hallar la aceleración. Ya. Otra cosa más, antes de terminar este video, es normal que pidan la longitud de arco. Van a ver los problemas que vamos a realizar. Es normal que sí se pida la longitud de arco. Entonces rápidamente les doy ahí la fórmula. No vamos a hacer la demostración, aunque no es tan difícil. Pero yo creo que pueden acordarse. A ver, la longitud de curva es la integral, es lo interesante, el módulo de la velocidad. Listo. Si están en coordenadas entonces cilíndricas, ¿qué tienen que hallar? La velocidad, ¿no? Y sacar su módulo e integran. Si están en coordenadas
es lo mismo. Hallan su velocidad, sacan su módulo e integran. Bueno, eso entonces es muy recurrente que pidan la longitud de curva. A ver, creo que sí, vamos a alcanzar a hacer rápidamente su demostración. Estoy en el espacio a partir de un punto 1 a un punto 2. Quiero hallar la longitud de curva de eso de ahí, ¿no? Hago una especie de lupa ahí gigante en la que nos damos cuenta que esto ya no es una curva, sino básicamente es una línea en 3 dimensiones. Dicha línea puede ser en 3 dimensiones, sería algo así, ¿no? Donde esta sería, digamos, la diferencial de X, diferencial de Y este es el diferencial de Z. De ahí se saca. Bueno, se entiende, ¿no? Que esto está en 3 dimensiones, ojalá que sí. Ya. O sea, esto no es una recta, no está ahorita en 2 dimensiones, está en tres. Por Pitágoras se saca eso. Por Pitágoras. Entonces digo, por si acaso este va a ser mi diferencial de longitud, ¿no? De curva. Por Pitágoras tengo que esto sale así. Dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado. Yo quiero la longitud de curva, entonces despejo, ¿no? Saco las raíces e integro y la longitud de curva sería todo esto. Ahí está. Yo puedo multiplicar y dividir, ya saben esto, entre dt. Vamos a llegar a esto, ¿no? Y tendríamos, y esto, bueno, va a entrar, ¿no? Dentro de la integral con cuadrado y se va a repartir a todos. Entonces tendríamos dx dt al cuadrado, dy dt al cuadrado, dz dt al cuadrado. Y como estamos integrando en dt, los límites van a ser t1, t2, ¿no? Ahora, ¿qué será esto? Es la raíz cuadrada de x punto al cuadrado, y punto al cuadrado, z punto al cuadrado. Y es obviamente el módulo, ¿no? Se dan cuenta de la velocidad. La velocidad es y punto, x punto, y punto y z punto. Y si sacamos el módulo, pues elevamos sus componentes al cuadrado y le sacamos raíz. Es por eso que queda esta fórmula de acá. Ven, no es tan difícil, simplemente es un Pitágoras ahí para la demostración de la longitud de curva. Entonces, tómenlo muy en cuenta. En el siguiente video, ahora sí nos tocaría hacer solo problemas. Ya en este video han aprendido toda la parte teórica de esto. Entonces nos enfocamos en solo resolver problemas. Y en tres vamos a hacer el examen de auxiliatura también, ¿no? Semestre 1 2025. Nada raro que vuelva a entrar el semestre 2 2025 y que les vaya bien, ¿no? Algún estudiante que ha venido acá, justamente hemos avanzado igualito como estamos aquí, haciendo aquí y aprobado gracias a esta pregunta. Bueno, entonces en eso quedamos en este video y continuamos en la clase número 11 con los ejercicios netamente dirigidos a sistemas de coordenadas en movimiento.